En vivo en esta gran alianza informativa. 102.9 la radio. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 5 de la tarde con 27 minutos. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Daniel González, analista electoral. Ha terminado la campaña o debe terminar esta medianoche la campaña y empezar la época de silencio electoral en el Ecuador. El proceso ha arrancado esta jornada de jueves con lo que se denomina el voto de privados de la libertad, de personas privadas de la libertad. Daniel González, buenas tardes. Arranquemos con esto. Es parte del proceso el voto de personas privadas de la libertad. Siempre ocurre 72 horas antes del proceso electoral general. Pero este ha tenido una particularidad. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho no se pudo efectuar en la provincia del Oro y tampoco en la provincia de Manabí, en la denominada cárcel del Rodeo. Te pregunto, Daniel, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral puede determinar que no existen condiciones de seguridad y, por ende, cerrar un recinto? Porque en eso se transforman las cárceles, en recintos electorales tan solo por esta jornada. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Un saludo, Daniel, a ti, a todos quienes nos escuchan, nos observan en esta tarde. Bueno, efectivamente dentro de la planificación pues de elecciones de este año y como ha ocurrido en otros procesos electorales se inicia con la votación de los privados de la libertad. Quienes no tienen sentencia ejecutoriada en firme pues tienen todavía el derecho a sufragar y en ese sentido hoy se cumplió esa jornada. No obstante, efectivamente el Consejo Electoral en horas de la mañana anunció de que se suspendía el proceso electoral tanto en El Oro como en Manabí, curiosamente, y entiendo de lo que pudo decir la presidenta del Consejo Nacional Electoral que tenían alguna información del SNAI. No obstante, claro, esa información debería darse a conocer cuáles son los pormenores en razón de que lleven a tomar una decisión en este sentido. Más que nada en razón de la transparencia y la publicidad que tiene que tener el proceso electoral. Vea, lamentablemente no es que se ha llevado en las mejores condiciones por parte del Consejo Nacional Electoral este cuestionado proceso electoral porque han existido algunas circunstancias que lamentablemente dejan mucho que desear. No obstante, existe una posibilidad, no sé el Consejo Electoral cómo lo estará analizando, pero, por ejemplo, cuando se suspende la jornada de votación en un recinto electoral, como son las cárceles, que también son recintos electorales, debe planificárselo para la siguiente semana. Por ejemplo, si el domingo un recinto electoral se suspende la elección por determinada circunstancia que pueda suceder, tiene que hacérselo para el siguiente domingo. Entonces, en ese sentido, me parece que el Consejo Electoral pues tendría que verificar y en razón de eso tratar de establecer una nueva fecha, claro, lo más próximo posible, para que se lleve adelante las elecciones en esos recintos. Claro está que hay que también tener una condición ahí, es que siempre y cuando esos resultados incidan ya en el resultado final. Entonces habrá que esperarse esa variable también para ver si el Consejo Electoral podrá realizar nuevamente en esas cárceles. Ahí, sin embargo, como manifiesto, es preocupante porque, vea, dentro de la elaboración del proceso electoral, claro, las alertas no es que llegan al momento. Entiendo que si el Consejo Electoral tenía alguna alerta de estas dos cárceles, la debió tener ya el día de ayer, en alguna circunstancia, porque entiendo que son circunstancias de seguridad. Una cárcel, pues, está personal contratado del Estado, ¿no es cierto? Deben darse todas las garantías. En razón de eso, pues cualquier tipo de circunstancia, entiendo que si se maneja con inteligencia y cosas por el estilo, pues el Consejo Electoral debió conocerlo de una otra manera un poco antes, no sé si será así, pero en muchas ocasiones el Consejo Electoral se guarda mucha información. Ahora se utiliza mucho la información reservada, secreta, cuando no ha sido ni declarada en ese sentido, pero así lo utiliza el CNE y lamentablemente no transparenta sus decisiones. Daniel,
con esta primera respuesta suya, yo quiero intentar tratar de entender lo que va a pasar a continuación. Es decir, el Consejo Nacional Electoral ha dicho, miren, tan solo el 21% de los presos, de las personas privadas de la libertad, que aunque a muchos nos caiga mal, y hablo en primera persona del plural, esto nos parece que somos la mayoría de ecuatorianos los que debemos votar, ¿no? Pero que aunque esto haya pasado en las cárceles de Manabí y del Oro, esto en algún momento tiene que subsanarse, es decir, las cárceles en las que no se ha podido efectuar la jornada electoral, en algún momento, usted ha dicho el próximo domingo, el próximo jueves, en una jornada posterior, ¿tiene que intentar realizarse el proceso? Sí, efectivamente la norma establece eso, pero claro, como manifestaba, hay un factor adicional que es siempre y cuando incidan en los resultados finales. O sea, hablemos que si la diferencia, ¿qué le digo? Si entre el Oro y Manabí de PPL está en disputa, ¿qué le digo? 200 votos, 250 votos, y la elección está cerrada, que eso puede inclinar la balanza a uno a otro lado, tendrían que realizarlo. Si no es así, pues ya en esos recintos no se realizaría la elección. Entonces, esa variable sí entiendo que el Consejo Electoral tendrá que esperar al día domingo. No obstante, como manifiesto por la falta a veces de información que el Consejo Electoral tiene, como manifestaba, por temas de información que entre comillas le llaman reservada, se toman muchas decisiones ahora en el ámbito electoral, que ha sido algo novedoso en esta elección, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, que queda mucha, voy a decir, desconfianza, y la falta de credibilidad que tiene este organismo electoral, pues lleva a que la ciudadanía en este caso no pueda creer en muchas ocasiones lo que está sucediendo, mucho más cuando hay otros temas de por medio. Mire, decisiones de cambio de recintos a última hora, me parece que 30 recintos electorales en todo el país, se suspenden elecciones en recintos de PPL, existen circunstancias de denuncias, por ejemplo, que al parecer un asambleísta mencionaba y denunciaba que, por ejemplo, se están poniendo trabas en la entrega de cédulas de ciudadanía en el registro civil para que las personas puedan sacar la cédula y sufragar. Entonces son algunas circunstancias en las cuales, pues lamentablemente, como que el Consejo Electoral, no sé, está tomando decisiones que de una u otra manera están afectando a la integridad del Consejo Electoral y no está supervisando de igual manera lo que pueda suceder. Vea, en una elección, ¿quién es el ente rector del proceso electoral? Es el Consejo Electoral. Por lo tanto, hay una mesa de seguridad en la cual usted tiene un monitoreo todos los días de los recintos electorales. Entonces, si tenía recintos electorales que había que repararlos, pues tenía que repararlos con anticipación. Para eso tiene los recursos que se presupuestan dentro del presupuesto electoral. Es decir, doctor, a ver, en la mesa de seguridad está el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas. Tenían que existir las alertas necesarias para que no hoy, sino antes, el Consejo Nacional Electoral diga, miren, las condiciones en la cárcel del Rodeo, en Manabí, en la cárcel del Oro, en esa provincia, no permiten realizar, y por eso se va a suspender. Esto tenía que haberse anunciado con anticipación. Y le pregunto, ¿esto abona un poquito? No me voy a quedar en el tema electoral. Esto abona a desarticular un discurso desde el gobierno de que se tiene control sobre las cárceles. Si hay un tema que impida realizar un proceso electoral dentro de las cárceles, nos da cuenta de que no se controlan los centros de rehabilitación social. Sí, mire, lamentablemente, y creo que en esto coincidimos muchas personas, respetando mucho los criterios de otros ciudadanos que puedan existir, pero lamentablemente el Estado es ausente absolutamente en todo. Y al parecer en el proceso electoral también el Estado es ausente, a pesar de que la norma establece, y lo decía, que el Consejo Electoral preside esta mesa de seguridad donde están todas las entidades que tienen que ver con el proceso, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, es inconcebible que teniendo dentro de la planificación electoral que hoy se llevaba el sufragio en las cárceles, claro, no se haya dado todas las garantías, recursos económicos, personal militar, policial, ¿no es cierto? Los guías penitenciarios, todos tienen que ver con el tema de PPLs.
Entonces, ¿cómo no se pudo garantizar algo tan pequeño que son dos recintos electorales, tanto, ¿no es cierto?, en Machala y en Manabí? Entonces, eso da evidencia de un Estado ausente, lamentablemente, y que el propio Consejo Electoral no tiene rectoría en ese proceso electoral. Vea, incluso el Consejo Electoral puede actuar sancionando o pidiendo al Tribunal Contencioso Electoral que sancione a autoridades que no toman acciones en virtud del proceso. ¿A las autoridades del SNAI, por ejemplo? Claro, desde el SNAI, de ministerios, de interior, todos los que tienen que ver con el ámbito de rectoría en el tema carcelario, pues lógicamente el Consejo Electoral para eso está esa mesa de seguridad, donde día a día debe informarse qué está sucediendo. Es como un termómetro que usted va teniendo de todo el territorio nacional, porque esas mesas de seguridad no solamente existe una nacional, sino existe una en cada una de las provincias, y ahí se habla y se establece justamente qué tipo de riesgos hay, qué circunstancias hay. Por ejemplo, un tema de un recinto electoral. No es pues que el recinto electoral de un día para otro pues se cae, ¿no es cierto? Si fuera así, pues es justificado el cambiar un recinto electoral. Pero el tema del invierno ya vamos algunos meses, pues había que dar las condiciones, adecuarlos, brindar todas las facilidades. Yo alguna vez decía hasta los focos se hace este inventario para ver que efectivamente se deben cambiar para que exista iluminación, para que los recintos electorales estén a punto. Y eso debe pasar con PPL también, porque son recintos electorales. Entonces, por eso la rectoría del Consejo Nacional Electoral en ese tipo de actividades y en esta mesa de seguridad. Pero lamentablemente, como manifiesto, eso no ha sucedido. Habrá que esperar a ver el domingo los resultados y si es necesario, pues y esta variable, como manifestaba, de que si esos resultados inciden, pues tendrán que hacer el proceso electoral ahí. Otro de los temas que surge a esta hora, a ver, hoy a partir de la medianoche, es decir, de las 23 horas con 59 minutos, empieza a regir lo que se conoce como el silencio electoral, Daniel. Esto nos obliga a que finalmente los medios que tenemos un registro oficial, que estamos, los medios tradicionales, por decirlo así, ya no podemos emitir mensajes relacionados a la campaña electoral. Pero ¿qué pasa en las redes sociales? De aquí hasta el domingo las redes sociales hacen caso omiso del silencio electoral. ¿Este es un hueco, un bache que tiene la legislación ecuatoriana al respecto? Efectivamente es así. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2012 que no ha sido modificada ni modulada, en donde establece que las redes sociales, claro, y cuando corresponda a opinión de personas, no pueden ser reguladas. No obstante, el silencio electoral en redes sociales para, por ejemplo, cuentas oficiales de medios de comunicación, le digo, Radio Municipal, Radio Hechicera, un sinnúmero de radios de prensa, El Universo, El Comercio, todos los medios de comunicación que tienen redes sociales, ellos sí no pueden hacer ningún tipo de difusión, por ejemplo, ni sujetos políticos en redes sociales, porque esa sentencia sí se paró y dijo, a ver, en el caso de los medios de comunicación no pueden transgredir el silencio electoral a través de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, pero tampoco lo podrían hacer en las redes sociales que tengan cuenta de un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido hay que ser muy claros, porque ahí sí podría estar incurriendo en una infracción electoral un medio de comunicación. Pero de ahí sí existe un vacío en cuanto, por ejemplo, a lo que la ciudadanía pueda opinar, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano que quiera subir un mensaje, decir que va a votar, que llama a sufragar por determinado candidato, lamentablemente eso no está regulado y la Corte ha dicho en esa sentencia que no se puede regular. Por eso es que el Código de la Democracia no ha establecido una regulación al respecto, ni tampoco se ha establecido por jurisprudencia electoral del Tribunal Contencioso Electoral, porque esta sentencia del 2012 pues sigue vigente hasta el momento y la actual Corte tampoco es que la ha modulado o lo ha cambiado, sigue vigente y por lo tanto tiene que cumplirse. Daniel, entonces con este vacío que tú nos has dejado absolutamente claro, te pregunto, ¿la ciudadanía puede, por ejemplo, seguir encontrando publicidad de campaña? Tú entras a una página y dices, quiero comprar un vehículo. Voy a decir cualquier cosa, ¿no? Quiero comprar alimento para mi peludo, para mi mascota. Y te aparece un Google Ads del presidente candidato o de la aspirante de Revolución Ciudadana. Eso no está regulado, eso puede seguir circulando.
Lo que es opinión personal, lo que son ya temas contratados, eso sí está prohibido. Eso no se puede dar Eso porque no estamos... puede, es decir, estos Google Ads que se llaman No, estas, ya no pueden aparecer. no podrían aparecer, digamos, si uno entra a YouTube, a Facebook, y sale un anuncio, ¿no es cierto? Que son anuncios pagados. No estamos hablando de que es una opinión de un ciudadano. Ujú. Estamos hablando de que es un comercial, de que es algo contratado, pautado. Ahí existen dos Pero circunstancias. la Primero, señora Tamaín, el señor Cabrera, el señor Pita y los otros consejeros dicen que no pueden controlar y que eso lastimosamente escapa del control. Te pregunto, ¿el CNE tiene las herramientas para controlar eso que estamos conversando este rato? sí, es que, a ver, lamentablemente el Consejo Electoral cuando quiere lavarse las manos se las lava, ¿no es cierto? Y de eso hay muestras, bastantes cosas que han pasado en este proceso electoral. La última reforma electoral del año 2020, que entró en vigencia en febrero del 2020, incorporó la posibilidad de que el Consejo Electoral pueda regular los medios digitales, por ejemplo, páginas web, por ejemplo, anuncios que se dan, ¿no es cierto?, de este tipo de publicidades que estamos hablando, que es distinto a una opinión de una red social. Por ejemplo, si yo, Daniel González, mañana en mi cuenta de Facebook, de Instagram, cojo y pongo un anuncio político ya fuera en el silencio electoral y digo, llamo a votar por tal candidato, ahí no me pueden sancionar porque es mi opinión en una red social. Pero si sale una situación pautada, contratada, un anuncio, ¿no es cierto?, dentro de estos medios digitales, redes sociales, páginas web y todo lo que tiene que ver con un medio digital, ese es un tema que sí el Consejo puede regular, incluso tiene que imputarlo al gasto electoral como un primer elemento. Y segundo, tiene que identificar pues de dónde nace, ¿no es cierto?, ese pautaje, ese pago que se está dando E para poder infraccionarlo. sancionar, denunciar y presentar al Tribunal Contencioso Electoral la infracción electoral, sea el sujeto político o la persona que haya contratado. Daniel, me queda claro eso. Entonces el Consejo sí tiene las herramientas para, por ejemplo, decir, señores, acá estoy viendo un video de tal candidatura, de una de las dos candidaturas que me aparece el sábado a mediodía, entonces esto sí lo puedo sancionar y puedo imputarle, como usted dice, al gasto y generar una sanción a la candidatura que lo pauta. Así es, eso lo pueden hacer, pero lamentablemente, mire, y esto ha sucedido, recuerdo en la elección anterior, la del 2021, recuerdo que el señor Pita decía en el mes de diciembre, previo a ingresar a la campaña electoral, decía, no, estamos levantando todos los expedientes de pre-campaña y campaña anticipada que existían en ese momento. Recuerdo, y ya estamos levantando los expedientes para denunciar al Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el día de hoy no denuncian esas infracciones O electorales. sea, no hay sanciones. Claro, y no lo denuncia el CNE. Después cambian de discurso y dicen, ah, no, que la ciudadanía y los sujetos políticos denuncien, tienen libertad para denunciar. Sí, pero el ciudadano no tiene la infraestructura que tiene el Consejo Electoral. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿el Consejo Electoral ha contratado el pautaje de medios de comunicación y medios digitales desde la reforma del 2020, donde ya puede controlar a los medios digitales para verificar efectivamente, por ejemplo, si se está haciendo campaña electoral desde algún medio de comunicación por fuera del fondo de promoción electoral? Por ejemplo, todo este tema de que se pauta en redes sociales, en medios digitales, de la publicidad de candidatos. Ahí ya se ha cuantificado y hay este monitoreo por parte del Consejo Electoral. O sea, yo me pregunto por qué no hay esa información, tampoco está en la página web del Consejo Electoral. Entonces, ellos lo pueden hacer y eso es evidencia, efectivamente, para que después puedan denunciar las infracciones. El ciudadano no tiene la capacidad, pues, de contratar eso y de pagar un pautaje a nivel nacional, ¿no es cierto?, de medios de comunicación, de medios digitales, para verificar que se cumpla lo que establece la ley. Entonces, en ese sentido, me parece que el Consejo tampoco lo ha hecho. Entonces, ahora viviremos lo que se vivió en el 2021. Dicen que se va a denunciar, se pasa la página, y ahí dice que los ciudadanos pueden denunciar. A la final no se denuncia, todo queda en la impunidad. Mucho más, como manifiesto con las decisiones que se han tomado en este proceso electoral, desde la propia calificación de candidaturas. Entonces, eso deja mucho entrever, voy a decir, la credibilidad que ha tenido en este momento el Consejo Nacional Electoral, que es un consejo incluso que está prorrogado, que más de los 6 años han cumplido, y aparte de eso, pues lamentablemente pocas garantías dan para el proceso electoral y para el escrutinio que se pueda dar este domingo.
Y a eso iba mi tercer tema, Daniel. El domingo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice, a partir de las 6 de la tarde, de las 18 horas, podremos empezar a ingresar y anunciar datos preliminares o datos parciales oficiales. ¿Qué va a pasar si a las 5 de la tarde, es decir, una hora antes, una encuestadora de las que están autorizadas para hacer esta herramienta del exit poll y decir, nos parece que el candidato 1 versus la candidata 2 tiene una diferencia de 3 puntos, o de 2 puntos, o de 1 punto? Esto podría generar un clima de inestabilidad para el próximo domingo, Daniel. Sí, mire, y eso es lo que ha sucedido en la historia, lamentablemente, de nuestro país. Existían candidatos que se declaraban ganadores con exit poll y sigue pasando de esa manera. Ya por poco se sientan en el sillón de la presidencia de la República con un exit poll, cuando eso no debe ser así. Pasó en 2017, pues. Pasó en el 2017, efectivamente, y a raíz de eso, pues recordarán ustedes, la ciudadanía, de que no coincidieron los resultados con ese exit poll y después se trató de denunciar fraude, se llevaron cajas vacías para decir que hubo fraude y cosas por el estilo, claro. Todo un guión planificado. No obstante, en esto hay que tener claridad y me parece que la autoridad electoral también tiene que indicar previo al día de la elección, porque claro, ya el momento, como la normativa establece que puedan existir tanto exit poll como conteos rápidos, claro, el CNE debe justamente en el silencio electoral aprovechar para informar a la ciudadanía y decir, vean, todo exit poll que salga el día domingo a las 5 de la tarde es una muestra, ¿no es cierto?, que se les consulta a los electores, no de resultados que depositan en la urna, sino cuando sale de sufragar al ciudadano se le pregunta si votó o por quién votó, y en virtud de eso el ciudadano podrá decirle la verdad como no. Por eso son los márgenes de error que manejan este tipo de muestras, y razón de esos no son resultados oficiales. Por lo tanto, la ciudadanía tendrá que tener paciencia para esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Hay la cultura para que la ciudadanía tenga esa paciencia, Daniel, porque preocupa. El Consejo Nacional Electoral dice, empezaremos a anunciar resultados parciales a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 9 de la noche esperamos tener ya unos resultados que nos permitan definir una tendencia, pero también dentro del mismo CNE dicen, bueno, finalmente como es una elección que se avisora, puede ser muy cerrada, es decir, muy cercanos los porcentajes entre una y otra candidatura, quizás nos demoremos algunos días. Ellos no dicen esto, pero dejan entrever que se demoren algunos días en decirnos quién ganó la elección del domingo. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con eso? Porque el CNE, lastimosamente, que venía haciendo un buen papel, no termina de dar las garantías. Entonces, ¿qué va a pasar entre las 8, 9, 10 de la noche del domingo y el martes, miércoles, jueves, que el CNE diga, bueno, finalmente alguien ganó? Sí, a ver, me parece en ese sentido, en primer lugar, como manifestaba, los exit poll no son resultados oficiales, si bien se van a publicitar, se van a anunciar, claro, ningún candidato puede declararse ganador con esos resultados. Hay que esperar los resultados del Consejo Electoral. Ahora, en lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de que es el escrutinio de una sola papeleta, donde no va a haber mayor complicación de pasar los datos a las actas de escrutinio y de que esas actas se puedan escanear y subir inmediatamente a la web. O sea, aquí debe haber mucha transparencia. El acta sale de la Junta, se escanea y debe subirse inmediatamente a la web por el control electoral. Primer elemento. Segundo, me parece a mí, y algo le escuché a la presidenta Tamedi que decía que van a revisar si son tan estrechos los resultados para ir viendo cómo van publicitando y cosas por el estilo. En este sentido, desde que ingresa el acta 1, debe estar habilitado el sistema de publicación de resultados, página web, redes sociales, todos los mecanismos de difusión de resultados que existan, desde la primera acta que ingrese de cualquier recinto electoral, de cualquier junta receptora del voto. Y esa alimentación de las juntas, de las actas, tiene que mantenerse hasta que se termine, no interrumpirse en ningún momento o no hacer un corte y decir, a ver, sí, ya estamos ingresando, por ejemplo, los resultados a las 5:30, cuarto a las 6 de la tarde, pero aún no habilitamos la publicación porque existen resultados muy estrechos.
Eso es faltar a la transparencia y a la publicidad del proceso. Los resultados tienen que inmediatamente publicarse de cada una de las juntas o recintos de acuerdo al sistema de escrutinio que se tiene para esta elección, en razón de que el ciudadano ingrese a la página web, ingrese a cualquier medio de difusión y vaya viendo cómo están los resultados, cómo se va sumando cada voto ahí. Eso es transparencia y me parece que eso daría tranquilidad de que efectivamente el escrutinio se está llevando sin ningún inconveniente. Pero si no se hace de esa manera y comienzan, ¿no es cierto?, a hacerse cortes, difusiones, de que para evitar complicaciones, de que... Suspenderse los anuncios parciales, por ejemplo. Claro, o sea, los anuncios parciales se podrían mantener, pero siempre y cuando se tenga habilitado el 100% la página para que acceda a cualquier medio de comunicación, cualquier ciudadano. Ya los anuncios parciales que dan es de la propia página web, un poco indicando así se avanza. Ahora, hablar de tendencias me parece que es equivocado desde el Consejo Electoral, en razón de que ellos tienen que esperar al 100% de resultados finales. Otro tema adicional, si se prevé, y sobre esto hay estadísticas, en las elecciones presidenciales hay un porcentaje de inconsistencias numéricas que suele ser entre 4 o 5% de inconsistencias numéricas. Entonces hay que tener preparado, ¿no es cierto?, el personal para que pueda hacer ese recuento de votos en cada una de las juntas provinciales y que los delegados de los sujetos políticos estén presentes para que eso se haga de forma inmediata. O sea, lo que el CNE nos quiera contar el domingo también puede ser susceptible. Si no hay estos mecanismos que usted acaba de citar, por ejemplo, tener el personal habilitado para resolver inconsistencias, lo que el CNE nos diga el domingo puede estar sujeto a que cualquiera pueda dudar. O sea, me parece que dependerá mucho de los resultados en sí, pero de acuerdo como estamos en el país, ¿no es cierto? Se habla de un resultado estrecho. Entonces, frente a eso hay que prepararse. Y la mejor forma de dar transparencia y tranquilidad al pueblo ecuatoriano es dar el 100% del resultado lo más pronto posible y con toda la transparencia. Delegados de los sujetos políticos, observadores que puedan observar de inicio a fin. Y en ese sentido, como manifiesto, el propio domingo se va conociendo y teniendo las inconsistencias numéricas. Ahora, para superar esas inconsistencias hay procedimientos establecidos en la norma. Y la última instancia es abrir la urna y contar voto a voto. Para eso se debe nombrar en ese momento una junta escrutadora que se llama, donde deben estar los delegados de los sujetos políticos y personal contratado del CNE. Entonces, esas mesas hay que tenerlas listas para tratar efectivamente entre el domingo y el lunes de superar todas las inconsistencias y en razón de eso dar los resultados lo más pronto posible. Ojalá no exista, como manifiesto, tantas inconsistencias numéricas, suelen manejarse entre el 4, 5, 6%, y en razón de eso, pues tratar de tener los resultados lo más pronto posible. Creo que eso va a dar paz al país y también va a permitir de una u otra manera virar la página y que ya el nuevo gobierno que gane, pues pueda plantearse en los próximos 4 años y dar la solución al país que tanto requiere. 6 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Quiero finalizar con esto. Daniel, por ejemplo, haber negado la posibilidad de un conteo rápido del CNE, ¿es un acierto o un desacierto? O sea, en ese sentido existen organizaciones, existen empresas que hacen conteo rápido. Pero el CNE también lo hacía. Entonces te pregunto, ¿es un acierto o desacierto? Yo en lo personal no he estado de acuerdo en los conteos rápidos que ha hecho el CNE. ¿Por qué motivo? Porque eso puede ser en una elección ponerle, como se dice, leña al fuego. ¿Por qué motivo? Si tenemos una autoridad electoral que tiene que dar resultados oficiales, ¿no es cierto?, fidedignos, y se pone a ensayar con un conteo rápido que puede tener un margen de error y que puede complicarse, que puede tener sus fallas, es algo muy arriesgado. Que el Consejo Electoral salga diciendo, este es el conteo rápido de los resultados de la elección, y resulta que después varíen con los resultados finales que dé el Consejo, pues lógicamente lo dejaría en el piso al Consejo Nacional Electoral y se prestaría para todo tipo de interpretación. Entonces, desde mi punto de vista, yo en lo personal siempre he manifestado que si bien el Consejo debe permitir que otras entidades hagan conteo rápido, que el margen de error es mucho menor porque son resultados de la propia acta ya de cada una de las juntas, distinto al exit poll, pero en este sentido el Consejo Electoral es muy riesgoso que haga un conteo rápido, porque claro, ese tipo de
matemática, de una u otra manera, podría fallar, ¿no es cierto? Y podría poner en duda los resultados finales. Por eso, en lo personal, yo no he estado de acuerdo en este tipo de conteo rápido. Es decir, considera que ha sido un acierto que el CNE diga no vamos a hacer un conteo rápido. Muchísimas gracias. Daniel González, experto en materia electoral, con quien hemos analizado varios puntos. El inicio de la campaña, cómo se desarrolló la jornada en los centros de privación de libertad para las personas privadas de libertad que sí tienen derecho al voto, aquellos que no tienen sentencia ejecutoriada. También el tema de los conteos rápidos, el establecimiento de los resultados para el próximo domingo. Daniel, muchísimas gracias siempre por tu apoyo, tus análisis. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, que pasen bien. Gracias, tocayo. Son 3 minutos, nos separan de las 6 de la tarde. Vamos rapidito a revisar información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles a una pausa de aplicación de los aranceles recíprocos, pero solo para aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario. Los analistas consideran que esta es una medida que podría generar expectativa y reorganizar el aparato productivo a nivel mundial. El detalle con Jorge Ñacato. El mandatario estadounidense Donald Trump explicó en su red social que su decisión obedece a que más de 75 países han buscado negociar con Washington y no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. He autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, del 10% también con efecto inmediato, sentenció Trump. También se mantienen los aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio. El investigador económico de la Universidad Central del Ecuador, Roberto Rosero, considera que esa decisión de Trump es para levantar expectativa a nivel mundial para tratar de imponer un nuevo orden en el sistema financiero y comercial. Por eso es lo que amplía las expectativas de que ya va a poner en este momento los aranceles, de que va a establecer después, de que hay otros países que también le imponen también aranceles también a Estados Unidos, etcétera, pero lo que está tratando es que de reorganizar nuevos tratados de libre comercio, bilaterales, etcétera, pero que en definitiva favorezcan los intereses sobre todo de los de Norteamérica. Para el internacionalista Jorge Mora, este aplazamiento de aplicación de aranceles demuestra que Donald Trump se equivocó, pero que le sirve para negociar particularmente con sus principales competidores a nivel comercial. Mucha gente se puso en su contra, inclusive de su mismo gobierno. Por lo tanto, es una marcha atrás que podría permitir ya la negociación. Lo que el tipo quiere es negociar, no quiere poner aranceles. Sin embargo, lo hace la del más fuerte. Primero te amenazo y te golpeo y luego negocias. El gobierno de Donald Trump también anunció que se aumentó inmediatamente a 125% los aranceles a los productos chinos que ya venían pagando desde la mañana del 9 de abril aranceles del 104%, punto que para el internacionalista Jorge Mora es lógico porque es su principal competidor en el mundo. Si tu enemigo es China, si con él es la pelea, por lo tanto, entre ellos pueden poner los aranceles que quieran. En definitiva, el último anuncio de Donald Trump significa que sigue en vigor el arancel global del 10% que entró en vigencia el sábado pasado y se suspenden durante 90 días los específicos, salvo en el caso de China, como lo ratificó horas después el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Jorge Ñacato para MQ Radio. Finalizamos aquí esta emisión correspondiente al 10 de abril de 2025. A nombre del equipo de MQ Radio, les decimos gracias por su gentil sintonía. Se quedan en la mejor compañía. Ya viene Los Tiempos de Antes junto al señor Juan Carlos Folleco.